Durante más o menos una hora voy a hablar con ustedes de las formas que tiene la democracia para el diálogo entre la autoridad y los ciudadanos. Voy a hablar de los ciudadanos como si lo fuéramos nosotros. Recuerden que se alcanza la categoría de ciudadanos cuando se puede, se logra dar un gobierno que mande obedeciendo. No es nuestro caso, pero voy a hablar del Estado y los... ¿Dónde se hace? Espérenme, compañero, porque entonces esto se empantana. Entonces, vamos a decir Estado, autoridad y ciudadanos. Para esto voy a hablar del plebiscito, el referéndum, el mandato revocatorio o la revocación del mandato, que es igual. Todo esto se deriva del sistema democrático, que tiene grandísimas fallas, pero es el menos peor de todos. Decía Churchill, la democracia es el peor de todos los sistemas políticos si exceptuamos a los demás. Así que la democracia tiene estas vías directas de comunicación. Vamos a ver la diferencia entre plebiscito, democracia, entre estos dos, y lo que es el mandato revocatorio. Para esto me baso en una bella utopía, un relato, una fábula corta, acerca de la cual hablaré después nuevamente, ya que hayamos analizado lo que es el referéndum, lo que es el plebiscito, lo que es el mandato revocatorio. Este relato se llama El Rey. El pueblo de Sadik rodeó el palacio de su rey y se declaró en rebeldía. Entonces el rey bajó las gradas del palacio, llevando la corona en una mano y el cetro en otra. La majestad de su presencia silenció a la multitud, se enfrentó a todos y dijo: amigos míos, seréis, voy a decir serán, amigos míos que no serán por más tiempo súbditos, les cedo corona y cetro. Quiero ser uno de ustedes para bien de la patria. El rey no hace falta, vayamos a los campos y a los viñedos a trabajar mano a mano. Solo tienen que decirme a qué campo o viñedo debo ir. Desde ahora son todos son el rey. El pueblo se quedó maravillado y reinó la quietud, porque el rey que tenían resolvió su descontento, entregándoles corona y cetro para ser uno de ellos. Y así cada quien tomó su camino, y el rey fue acompañado por un hombre al campo. Pero el reino de Sadik no mejoró sin rey, y volvió la niebla del descontento. La gente pedía en la plaza del mercado ser gobernada por un rey, y los ancianos y los jóvenes dijeron a una voz: tendremos rey. Buscaron al rey y lo hallaron trabajando en el campo. Lo sentaron en su trono y le entregaron corona y cetro. Y le dijeron: desde ahora gobierna con fuerza y justicia. Y él dijo: sí, gobernaré con fuerza, y espero que los dioses me ayuden a gobernar también con justicia. Luego llegaron a su presencia hombres y mujeres, y le hablaron de un varón, hombre grande, varón de nobleza. Luego llegaron a su presencia hombres y mujeres y le hablaron de un varón que los maltrataba y de quien eran esclavos. Y rápidamente el rey hizo traer al varón ante él y le dijo: la vida de un noble pesa en la balanza de Dios tanto como la vida de cualquier otro hombre. Y como tú no sabes aquilatar la vida de los que trabajan en tus campos y viñedos, debes alejarte del reino para siempre.
Al día siguiente llegó otro grupo a ver al rey para quejarse de la crueldad de una condesa que vivía al otro lado de la montaña y de la miseria a que los tenía sometidos. Inmediatamente la condesa fue conducida a la corte y el rey la sentenció al destierro diciendo: aquellos que labran nuestros campos y cuidan nuestros viñedos son más nobles que los que comemos el pan que ellos amasan y bebemos el vino de su lagar. Y ya que tú no comprendes esto, abandona esta tierra y vive lejos del reino. Entonces llegaron hombres y mujeres a decir que el obispo les hacía acarrear piedras labradas para la catedral sin pagarles nada, a pesar de que el cofre del obispo estaba lleno de oro y plata y ellos sufriendo privaciones. Y el rey llamó al obispo y le dijo: esa cruz que llevas en el pecho significa dar vida a la vida, pero tú has tomado vida de la vida sin dar nada. Por lo tanto, saldrás de este reino para nunca volver. Y así cada día de luna llena, hombres y mujeres venían al rey para contarle de las cargas que los agobiaban. Y a cada luna llena, algún opresor era desterrado del reino. Y el pueblo de Sadic estaba asombrado y había alegría en los corazones. Y cierto día los ancianos y los jóvenes vinieron y rodearon la torre del rey. Lo llamaron y bajó llevando la corona en una mano y el cetro en otra. Y les dijo: ahora, ¿qué desean de mí? Les vuelvo a ceder lo que quisieron que retuviera. Pero ellos clamaron: no, no, eres nuestro verdadero rey. Has limpiado la tierra de víboras y has hecho desaparecer a los lobos. Venimos a darte las gracias. La corona y el cetro te pertenecen en majestad y gloria. Entonces el rey dijo: no, yo no. Ustedes mismos son el rey. Cuando me juzgaron débil y mal gobernante, es que eran débiles y desgobernados. Y ahora la tierra está bien, porque eso está en la voluntad de ustedes. Yo no soy más que un pensamiento en la mente de todos, y no existo sino en las acciones de ustedes. No hay tal persona como un gobernador. Los gobernados existen para gobernarse a sí mismos. Y el rey volvió a la torre con su corona y cetro, y los ancianos y los jóvenes tomaron contentos sus caminos, y cada uno de ellos pensó en sí mismo como si fuera rey, con la corona en una mano y el cetro en la otra. Y realmente cada uno era el rey. Esto es una hermosa utopía en apariencia, pero vamos a ver esos tres vínculos principales que tiene en la democracia. No voy a hablar de apellidos, en este caso digo democracia en abstracto, ya la analizaremos algún día de esto. Entonces, lo que es el vínculo, los tres principales en la democracia, y comienzo con lo que es el referéndum y el plebiscito. Se han dado muchísimas explicaciones acerca de lo que son, y según las explicaciones que he leído recientemente entre los diputados, entre la gente del poder político, yo hago mi propia síntesis. Según esto, el plebiscito es acción y el referéndum es reacción. El plebiscito tiene mucho más poder, mucho más campo de acción que el referéndum, que solamente tiene una acción correctiva o afirmativa.
Esto no nos dice mucho, vamos de nueva cuenta a la historia. La primera de estas figuras fue el plebiscito. Y miren, esto viene concretamente desde el Imperio Romano. Allá había los padres patricios, los tribunos, y había los plebeyos. A los plebeyos se les llamaba la plebe, todavía no tenían ninguna connotación negativa. La plebe, también aquí se le llamó en la colonia la plebe, los plebeyos, los que no eran patricios, los que no eran nobles. Entonces, en aquel tiempo, la plebe renegaba de los tributos, de tantas exacciones, de tantos golpes, de tanto castigo que le daba el Senado, y entonces, para evitar el riesgo de la rebelión, hicieron esa figura entre ellos. El tribuno permitía a la plebe que se manifestara en asuntos que le incumben, cuestión de su economía familiar, cuestión de su dinerito, cuestión de su seguridad pública, y de tal manera se organizaba la plebe, que tenían en ocasiones a una categoría de ley las disposiciones de la plebe, llegaban a ser una ley, llegaban a entonces, así el tribuno y la plebe tenían esa comunicación, ya sea que el tribuno accediera a satisfacer esos requerimientos de la plebe, o que se subieran a la Constitución y ya quedaran como una figura legal y legítima. Tenía una pequeña dificultad, porque no es tonta para nada, no es tonto el poder, y esa dificultad era que el tribuno convocaba a los descontentos. ¿Qué es lo que quieren? Se manifestaban ellos, y allí venía el proceso de examinar qué es lo que los estaba incomodando y cómo satisfacer las necesidades de la comunidad. Y así nació el plebiscito, y este plebiscito fue variando con el tiempo, es natural, y ha llegado hasta la constitución de algunos países. No estoy seguro, pero creo que aquí en Iberoamérica, creo que en Chile existe. No estoy seguro porque no ha sido tema de gran difusión. Ahora, el referéndum, en cambio, nació en el siglo XV, siglo XVI, y se consolidó con ese parteaguas político, social, económico, cultural, que fue la Revolución Francesa de 1789. Allí se modificó y se consolidó el referéndum de una manera reduccionista. El poder pone a consideración de la plebe, en este caso de los ciudadanos, acciones que casi siempre ya se han ejecutado. A ver si le parecen o no. Es por eso que el referéndum tiene una categoría correctiva o afirmativa. Correctiva: no está bien lo que han hecho.
y entonces ya tomará las medidas necesarias la autoridad. Es nada más consultar a la ciudadanía si le pareció bien o no las medidas de gobierno que se implementaron. Entonces tiene otro carácter, el de aceptación o rechazo, pero a una obra que ya se llevó a cabo. Pero como no le gustó, vamos a decir, a la ciudadanía, de alguna manera el poder la adecua de modo tal que llegue a que no vaya a haber descontento en la ciudadanía por cuanto a la revocación de mandato, que es una figura peliaguda, difícil, el mandato revocatorio. También aquí, cuando vamos a decir un presidente del país, nos vamos a lo mero difícil, un presidente del país, cuando la ciudadanía está descontenta con él, se va a tomar en cuenta el cuerpo electoral, todo el cuerpo electoral. Vamos a suponer que fueron 1 millón de votantes, todo el cuerpo electoral. Mandato revocatorio. Solamente se puede ejecutar 1 año después de la elección y solamente 1 año antes de que termine su mandato el presidente aquel. Darle 1 año, el famoso voto de confianza, y esperar, y 1 año antes de que vaya a terminar su mandato, en ese periodo, en ese tiempo, se aplica el mandato revocatorio. Para esto, cuando menos el 15% del cuerpo electoral se presenta, por supuesto en un documento, ante, en este caso sería la Corte Suprema, que no es Suprema Corte, porque eso es una gringada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a ver si acepta la entrada de la petición. Es el 15% de los votantes, y cuando dice la autoridad que está de acuerdo en que se lleve a cabo esa figura, revocación de mandato, entonces le autoriza a que haga una consulta en el 85% restante de los votantes del cuerpo electoral, 85%, y esa consulta es a base, obviamente, de preguntas. También tiene que autorizar esa Suprema Corte Suprema, la índole de las preguntas, para que el 85% de los votantes, el que restaba, diga sí o no, conteste estas interrogantes, ya que se ha aceptado por parte de la autoridad esa serie de preguntas. Entonces viene la consulta de el resto, y entonces el 100% de los votantes debe decir hágase, y se lleva la conclusión, la respuesta general a la autoridad, y entonces la autoridad, en un término que no debe exceder a los 60 días, evita también está en el rollo semejante. Bueno, entonces la autoridad, no digan toma cartas en el asunto, porque qué demonios significa semejante tontería tomar cartas en el asunto. Toma en sus manos la solución de este estado de cosas y
quita de su puesto al presidente y de inmediato convoca a elecciones indígenas. Esto es un proceso burocrático terrible, de modo tal que las autoridades, la autoridad de todos los países, con estas figuras democráticas, siempre salen ganando. Es una forma totalmente segura de que va a seguir en el poder. Estas tres figuras están en la democracia participativa, la democracia representativa, o la democracia participativa se llama también democracia directa. Y esa democracia participativa, democracia directa, a veces es semidirecta. Ahora, la democracia participativa es muy difícil de ejecutar, porque lo que sí era fácil, no solo en las utopías, sino en las ciudades-estado, en el ágora, en donde todos participaban, todos podían participar. En un país de más de 100 millones, pues es muy difícil. No puede haber democracia participativa. Allí hay, o sea, directa, hay democracia representativa, y la soberanía es del pueblo, pero la entrega, la delega en sus representantes. Pero con estas tres figuras puede calificarse de democracia semidirecta, una democracia que tiene mucho de participativa, no es totalmente en lo absoluto participativa. En conclusión, nunca vamos a salir de la democracia representativa. Y voy a exagerarlo, pero nomás para que nos entendamos, hagan de cuenta ustedes que el niño, el menor de edad, aquel, recibió una herencia, pero muy valiosa, sí, pero no, por ley no puede entrar en posesión de esa herencia. Entonces hay un tutor en la política, un regente, un tutor que hasta que llegue mayoría de edad, el heredero puede disponer libremente de esa herencia. Así estamos nosotros. Hemos heredado de los primeros, vamos a poner un límite que aquí ya platicamos del Locke. En lugar de que Hobbes decía, monarquía absoluta, es el absolutismo. Dice Locke, no, la soberanía está en manos del pueblo, que la delega en un monarca constitucional, no absoluto, no absolutista el régimen, no. Tiene que encuadrar sus hechos políticos a una constitución. Él dijo, porque la soberanía radica en el pueblo. Y esa figura está muy clara, fue muy claramente aplicada en la historia de México. Cuando Napoleón toma a Carlos IV, el caballo precioso que tenemos aquí frente al Palacio de Minería, que hay un monigote montado en él. En realidad Carlos IV es el caballo, pero vamos a decir el monigote que está arriba, un abyecto, así le llaman todos los cronistas, porque sabía que su vieja, una de las más feas mujeres, no hay mujer fea excepto María Luisa, que era horrible, un galán bonito y todo, con tal de tener poder. Garay, ¿cómo se llama? Manuel Garay, el príncipe de la paz, se acercaba a esta mujer con tal de ser, pues nada más imagínense, el amante de la reina,
Y Carlos IV decía, no importa, no se gasta. Dicen que es el abyecto peor ese tal Carlos IV, el de María Luisa y el de Godoy, Manuel Godoy, príncipe de la paz, el que dejó que entraran las tropas de Napoleón a España, 1808. Y si no lo hubiera dejado Godoy a Napoleón, que metiera sus tropas a España, Napoleón hubiera dicho, ¿qué con qué? El caballito los tengo, y bueno, entonces Napoleón no iba a esperar a que le dieran el sí, pero se lo dieron. Entonces, allí, no solamente Carlos IV, que había aplicado en favor de Fernando VII, su hijo, a los dos se los acarreó ya se me olvidó el nombre, se los llevó presos, aunque no dejaban de ser soberanos. Bueno, se me ha olvidado. Cuautitlán, algún lugar de entonces, aquí, fíjense qué maravilla. Dijeron los intelectuales, los letrados, ya no tenemos soberano y la soberanía pasa automáticamente al pueblo. Si no hay soberano, la soberanía es del pueblo y se la delega, en este caso la delegó en los monarcas españoles. Ya no hay monarca español, ergo, se dice en latín, o sea que somos soberanos. Y allí comienza la efervescencia de la independencia, una independencia que los beneméritos nunca lograron, para que no nos hagan tontos, que Miguel Hidalgo, que Morelos el grande, vaya que era grande. No, ya vimos aquí, la independencia la lograron en el plan de la profesa, en el complot de la profesa, lo consiguieron Matías Monteagudo, Canónigo y varios más terratenientes nobles españoles avecindados en México, con su brazo armado, que dice don Artemio de Valle Arizpe que una mujer asistía a esas juntas de la profesa, y era la Güera Rodríguez, y dijo, yo tengo al mero mero, que ese sí va a derrotar a Guerrero. Era un coronel retirado, Agustín de Iturbide, amante de la Güera Rodríguez. Y entonces dice Monteagudo, pues bueno, vamos a darle el mando a Agustín de Iturbide. Apodaca era el virrey. Apodaca dio el dinero para la campaña contra Vicente Guerrero, pero no pudo Agustín de Iturbide por las buenas. Vicente Guerrero era un tipazo, héroe, pero ni era inteligente, ni era letrado, y cuando de mala manera llegó a ser presidente no duró más que un año, no pudo. Él no era para pensar, sino para obrar, y siempre bien. Entonces, él se fue contra Guerrero y no pudo, Agustín de Iturbide. Y los reaccionarios dicen, piensen, oigan los campanazos que les decía, miren cuántas vidas no ahorró Iturbide con haber convencido a Guerrero de que iban juntos y de que el abrazo de Acatempan y que aquí no ha pasado nada, ya hay mueren, ya ves, y que hay infinita, todo. Entonces, allí dicen los reaccionarios, ganó, salvó muchas vidas Iturbide. Allí se hizo el 27 de septiembre de 1921 la independencia de México, para que siguiera siendo dependiente del clero, de los terratenientes, de los españoles avecindados aquí,
y de unos cuantos criollos, unos cuantos, porque la mayoría de los criollos fueron los que pelearon, lucharon después hasta llegar a Benito Juárez y demás. El criollo, las clases medias son las que hacen la historia. Los mestizos y los indígenas en México pusieron nada más los muertos para darle sabor, pero son las clases medias, las rectoras, contra los nobles, los terratenientes, los militares y el clero, que es el principal, es el gestor. El clero fue y sigue siendo el factor de todos los movimientos contrarios a las mayorías. Pero ese es un hecho, no es que uno a lo jacobino diga, hable mal del clero, no, así está. Eso lo vemos en la historia de México. Detrás de López de Santana estuvo el clero, detrás de Victoriano Huerta el clero. Cuando Scott entró en 1847 a Jalapa, antes de llegar a Chapultepec, allí le dieron una gran fiesta, un Te Deum, y les dijo Scott, el invasor, sus bienes eclesiásticos están asegurados. Bueno, Te Deum, un día de campo, no es broma, un día de campo que dijo Scott, mire, se llama Weekend, digan Weekend, desde entonces ya es Weekend. Bueno, entonces, esto vino a consumar la independencia, para que no hubiera independencia. Fue independencia de España, pero no independencia el indígena, el mestizo, las clases proletarias siguieron exactamente igual de mal que habían estado antes. Nadie los tomaba en cuenta, nada más darles un fusil cuando se tratara de que hubiera una revolución, no se les tomaba en cuenta. Entonces, fue Iturbide, traidor al rey, traidor a los realistas, o sea, lo del ejército realista, y traidor a los traidores Monteagudo y demás, a todos traicionó y se erigió en emperador. Imagínense, se libera del rey para entrar a hacer una república, y dice Agustín de Iturbide, espere, ¿cuál república? Ahora es un imperio. Pero volvemos, esto significa que en cuanto no hay rey, la soberanía regresa inmediatamente al pueblo, porque el pueblo es el que es el soberano, pero delega en representantes. Fíjense que se me ocurre esa idea, esa similitud, para decir que somos los pueblos del mundo, somos menores de edad en ese sentido. Tenemos la soberanía que Locke dijo, si es del pueblo, no del soberano. El soberano lo era por derecho divino. ¿Qué significa eso? Que el clero no iba a estar fuera de la jugada de los monarcas españoles de toda Europa. Dijo el clero, sí, eres rey, pero porque Dios te da esa facultad y nosotros la hacemos una realidad. Por eso Napoleón, que era grandísimo en todos sentidos, lo peor y lo mejor, grandísimo, cuando el Papa le va a poner la corona con Napoleón, agarra la corona y ¡órale! Se la pone y dice, el Papa tembloroso dice, no, pues yo voy a renunciar, ya no puedo. Si fui a México y me di en todas las ratonancias. Entonces, vean ustedes que Napoleón dijo, por encima del rey nadie, pero los demás sí, por encima del rey autorizaba en la alta jerarquía católica porque era de derecho divino.
dice, lo que hay derecho divino son los pueblos. Ahora, con esta especie de contexto, ahora sí vamos a analizar frase por frase esta bella alegoría. El pueblo de Sarid rodeó el palacio de su rey y se declaró en rebeldía. Todos los pueblos tienen derecho a la rebeldía. Es un derecho que se dan, es un derecho natural. Vamos a suponer, aquí está el germen de una revolución. Vamos a decir, para forzar el símil, que es una revolución. Se declara en rebeldía y tumba al rey. Una revolución. Quita a la autoridad para que no exista en Sarid. El rey bajó las gradas del palacio llevando la corona en una mano y el cetro en otra. Los símbolos, la corona y el cetro. Allí radicaba la soberanía, pero no una soberanía que había sido delegada. Ya no delegaban, la tomaron el pueblo. La majestad de su presencia silenció a la multitud. Se enfrentó a todos y les dijo: amigos míos, que no serán por más tiempo mis súbditos. Les doy la corona y el cetro. Les regresó la soberanía simplemente. Quiero ser uno de ustedes para bien de la patria. El rey no hace falta. Aquí él y luego los ciudadanos de Sarid están hablando de otra forma política, que es la anarquía. No piensen en la anarquía en cuanto hay desórdenes de todo tipo. Todo esto son formas viciadas de despojar de su sentido original un vocablo. Anarquía, vamos a gobernarnos con todo orden, nada más que sin un rey. Y él les dijo: el rey no hace falta. Anarquía. Vayamos a los campos y a los viñedos a trabajar mano a mano. Esto me recuerda, y conste que ténganme confianza porque he leído mucho, esto me recuerda en la realidad a un dictador, al que hicieron dictador. Puede ser un dictador meses, y él se llevó 17 días máximo, 6 días mínimo. Soy dictador, y después regresó a lo suyo. ¿Cómo se llama este romano? Cincinnato. 2 veces lo necesitaron los tribunos, y los lictores, que se llaman, fueron por él. Las 2 veces estaba con sus bueyes, estaba arando su tierra. Le dijeron: vente. Fíjense, ¿para qué? Ven para que arregles un litigio entre los tribunos, padres patricios, y los plebeyos. Allí el plebiscito funcionaba de tal manera que puso en aprietos a los nobles. El plebiscito, el de la plebe, los plebeyos. Había un conflicto de intereses y lo mandan traer porque era ecuánime. Entonces él fue a arreglar el problema entre plebeyos y tribunos. Plebiscito. Lo arregló y dice: bueno, pues ahora, con permiso, que mis bueyes están esperando. Y se fue a su rancho, allá por las Bulotas o algo, no sé cómo se llamaba. Después hubo otro problema con unos pueblos vecinos, 2, unos eran los, ¿cómo se llamaban? Bueno, es lo de menos, Ecos, los otros no me acuerdo. Y no podían con ellos. Van a traerse a Cincinnato, que estaba también arando. Uno dirá: ¿puedo arar? ¿Y cuándo asegundar? ¿Cuándo, cómo se llama, cortar cosechar? Quitan las guías y queda la pura mazorca. De hierbas.
No, bueno, deshiervar, es quitar la hierba, pero no las vías de... Bueno, vamos a tener por tercera vez a Cincinnati. Él sabe más que despuntar se llama. Bueno, ya, a despuntar. Y después, ya que el grano, la mazorca se vuelve madura, a cosechar. Entonces, por segunda vez, ecos, o como así, ecos, no sé cómo se llamen, los pueblos, en unos cuantos días derrotó a los enemigos, pero en esta segunda vez lo invistieron de dictador. Acuérdense, dictador no era un término malo en lo absoluto. Todos esto, les repito, es cuando hablamos de que se gangrena un lenguaje, y eso significa que está grave la comunidad. Palabras limpias las vuelven sucias, anarquía, y en este caso dictadura. Lo erigieron dictador como hubiera sido presidente, monarca, primer ministro. Dictador, le dijeron, eres dictador. Ganó en unos cuantos días la batalla, dejó la dictadura. Dice, me van a decir que soy Hugo Chávez, voy a que me arregle la próstata, y se fue a Cuba. No, entonces, por segunda vez se fue a su rancho a seguir trabajando, y quedó de símbolo de lo que son las virtudes cívicas, no virtudes, las características cívicas de cualquier ciudadano romano: austero, limpio, honesto, no ambicioso por el poder. Pudiera haber sido un dictador más, pero ya gané la guerra al frente de los tercios, de las legiones romanas, ganó y se retira al campo por segunda ocasión. Creo, me imagino que pudo haber estado inspirado en ese personaje, este rey hipotético. Quiero ser uno de ustedes para bien de la patria. El rey no hace falta. Vayamos a los campos y a los viñedos a trabajar mano a mano. Solo que tienen que decirme a qué campo o viñedo debo ir. Desde ahora todos ustedes son el rey. Ya la soberanía regresa a manos de todos ellos. Es absolutamente cierto y lógico. El pueblo se quedó maravillado y reinó la quietud, porque el rey que tenían resolvió su descontento entregándoles corona y cetro para ser unos de ellos. Antes había habido regocijo porque lo derrocaron. Ahora hay tranquilidad, que no hubo necesidad de más. Él les regresó la soberanía. Cuando ellos primero se unieron para hacer una revolución, y así cada quien tomó su camino, y el rey fue acompañado por un hombre al campo. Pero el reino de Sadik no mejoró sin rey, la anarquía no funcionó, y volvió la niebla del descontento. La gente pedía en la plaza del mercado ser gobernada por un rey. Aquí hubo un plebiscito, no es referéndum, no hay rey que les diga hice bien o hice mal, es un plebiscito. Queremos hacer esto. Se juntó la gente en un plebiscito: vamos a tener rey. Y los ancianos y los jóvenes dijeron a una voz: tendremos rey. Y esa voz lo dijeron con seguridad, porque tenían la autoridad, tenían la soberanía popular. Buscaron al rey y lo hallaron trabajando en el campo. Esta línea puede estar en la historia de Roma. Buscaron a Cincinato y lo encontraron trabajando en el campo.
Lo sentaron en su trono y le entregaron corona y cetro. Aquí está la figura que es la delegación. Habían asumido y asumieron su soberanía, pero no les dio resultado con la anarquía. Allí deberían haber tenido, pero según se ve en el relato, sí lograron un gobierno que mande obedeciendo. Primero no mandaba obedeciendo, ahora en la segunda época sí. En ese caso, digamos que el rey es distinto, ya en la práctica. No había justicia, no había seguridad, lo quitan. La anarquía no sirvió, ponen otro. Aquí ponen el mismo, es símbolo, él mismo lo dice, símbolo nada más. Lo ponen y ahora la cosa es distinta. Buscaron al rey y lo hallaron trabajando en el campo, lo sentaron en su trono y le entregaron corona y cetro. Y le dijeron, desde ahora gobierna con fuerza y justicia. La fuerza tienes, te damos de nuevo el monopolio de la fuerza legítima o el monopolio legal de la fuerza, ejército, policía. Y ya ven ustedes que el rey de Sadik declaró la guerra a los narcotraficantes y qué bien le fue a Sadik con la guerra. Ahora dicen que nomás fueron 70,000 cadáveres, no 100,000, no 250,000 como se llegó a decir, nomás 70,000 vidas cegadas a los tacos. No voy a hablar mal de Harvard. Entonces, buscaron entonces, gobierna con fuerza y justicia. El monopolio que tienes de la fuerza legal es para que apliquen la justicia. Terrible, difícil tener todo el ejército, la marina armada, los cuerpos policíacos para aplicar la justicia. Muy difícil, pero esta es una hermosa fábula. Y él dijo, sí, gobernaré con fuerza y espero que los dioses me ayuden a gobernar también con justicia. Aquí tienen el pensamiento mágico que es inherente a la ignorancia de los humanos, el pensamiento mágico. Contra esto Marx dijo, no, nada, materialismo dialéctico, nada de que los dioses, porque Hegel era idealista, el anterior a Marx, en el que Marx se apoyó, pero era idealista que dice Marx, nada que no se pueda comprobar, nada que Dios me ayude, Dios es mi amigo. Bueno, entonces, espero que los dioses, aquí está el pensamiento mágico, me ayuden a gobernar también con justicia. Volvieron a ser súbditos, tenían la soberanía, pero ya la habían entregado. Vamos a poner una figura muy vulgar. Ya no es el niño que recibe una grandísima herencia pero quiere que tener un tutor, sino el proxeneta que le dice a la pupila, te compro vestidos, te compro perfumes, te pongo bien con buen aspecto tus afeites para que tus clientes, no más que las ganancias me las das a mí. Yo tengo tus ganancias y yo te doy para tus vestidos, para tus medias, para tus chupas. Más o menos, es horrible, pero así estamos delegando en ellos que de nuestro dinero nos dan pizcachitos de carreteras y nos dan lo que ustedes ya saben. Bueno, luego llegaron, aquí está, gobernaré con fuerza. Luego llegaron a su presencia hombres y mujeres y le hablaron de un varón que maltrataba y de quien eran esclavos. Hay 3 casos, un varón, una condesa y un obispo. ¿Qué significa? Aquí están los enemigos de clase, los enemigos naturales del proletario, los que con su poder, que se han allegado a él a base de dineros y a base de ascendencia moral, que, estate bien cansadito, ¿verdad?
Y ya es joven. Pero entonces, vean lo que es la lucha de clases. ¿Quiénes son sus enemigos? Un varón, una condesa y un obispo. El rey, aliado con el pueblo, se va contra, aplica justicia contra los enemigos del proletariado. Estos son el pueblo, y van y le dicen: hay un varón que los maltrataba y de quien eran esclavos. Y rápidamente el rey hizo traer al varón ante él y le dijo: la vida de un noble pesa en la balanza de Dios tanto como la vida de cualquier otro hombre. Aquí está la esencia de lo humano. ¿Quién eres tú? ¿A poco porque hagas una placota y tu Mercedes-Benz esté adornado con ella eres más que nosotros? Ya saben las noticias, ¿verdad? Mercedes-Benz con una placa que es la de asquerosidad. Estos tipos son emasculados. Y no solo emasculados, también les faltan. Es una estupidez la que digo, ¿eh? Y le dijo: la vida de un hombre pesa en la balanza de Dios tanto como la vida de cualquier otro hombre. Y como tú no sabes aquilatar la vida de los que trabajan en tus campos y viñedos, debes alejarte del reino para siempre. Esto en otro sentido, el compañero Lenin lo estuvo predicando. O Marx primero Marx y luego Lenin. Dictadura del proletariado, lucha de clases, algún día igualdad para llegar, utópico de todo, utópico de principio a fin, para llegar a la edad de oro, dichosa edad y tiempos dichosos, dijo Don Quijote, aquellos en que los antiguos llamaran de oro, no porque entonces abundara semejante metal, sino porque entonces no se conocía lo que es tuyo y lo que es mío. Aquí, de manera ideal, el rey está diciendo: fuera clases sociales, son enemigas del proletariado. Al día siguiente llegó otro grupo a ver al rey. Esto es una forma de plebiscito. Oigan, esto nos está fregando. Vamos con el tribuno y le decimos que haya una ley que evite esta desmesura. Ahora, ¿cómo estuvieron mandando estos ciudadanos sadiqueños? Bueno, estos cómo estuvieron haciendo que el rey mandara sobre los enemigos de clase? ¿Cómo mandaron? ¿Democracia directa? No, porque estaban delegando en el rey. Esto significa que hicieron que se debe hacer una carta magna a la medida de nosotros, y entonces todo esto ya está proyectado de modo tal que las autoridades obedecen a los lugareños que hicieron la carta magna a su medida. Hicieron una carta magna: el varón que nos explote, que se castigue, se eche fuera del reino. La condesa, el obispo, fuera del reino. Como no puede haber democracia directa, ¿cómo va a mandar el soberano? Porque le hacemos una constitución nuestra y la tiene que obedecer. Estoy hablando de la utopía. Sería hermosísimo, pero pues qué difícil. Al día siguiente llegó otro grupo a ver al rey para quejarse de la crueldad de una condesa que vivía al otro lado de la montaña y de la miseria a que los tenía sometidos. Inmediatamente la condesa fue conducida a la corte y el rey la sentenció al destierro diciendo: aquellos que labran nuestros campos y cuidan nuestros viñedos son más nobles que los que comemos el pan que ellos amasan y bebemos el vino de su lagar. Y ya que tú no puedes comprender esto, abandona esta tierra y vive lejos del reino. ¿Cómo van a ir 115,000 mexicanos a decirle vamos a decir al presidente: los ricos
etcétera, los del gran poder económico, los de sotana y capa pluvial nos están fregando, no se puede, 100 millones, no, pero con una carta magna nuestra sí se puede, desde antes, los que nos quieran explotar así y así y así, que sean castigados. Entonces llegaron hombres y mujeres a decir que el obispo les hacía acarrear piedras labradas para la catedral sin pagarles nada, a pesar de que el cofre del obispo estaba lleno de oro y plata y ellos sufriendo privaciones. Y el rey llamó al obispo y le dijo: esa cruz que llevas en el pecho significa dar vida a la vida, pero tú has tomado vida de la vida sin dar nada. Por lo tanto saldrás de este reino para nunca volver. Y así cada día de luna llena, hombres y mujeres venían al rey para contarle las cargas que los agobiaban. Y a cada luna llena, algún opresor era desterrado del reino. Y el pueblo de Sadik estaba asombrado y había alegría en los corazones. Había paz social, simplemente hay paz social. Y cierto día los ancianos y los jóvenes vinieron y rodearon la torre del rey. Lo llamaron y bajó llevando la corona en una mano y el cetro en otra. Y les dijo: ¿ahora qué desean de mí? Les vuelvo a ceder lo que quisieron que retuviera. Pero ellos clamaron: no, eres nuestro verdadero rey. Allí está el referéndum. Ya no es el plebiscito, sino el referéndum. Lo que ya hiciste, lo sancionamos como correcto. Todos estamos de acuerdo en que las cosas van bien. Así que ese es un referéndum, y el referéndum dio como resultado: vamos a decirle que las cosas están bien. Ellos clamaron: no, eres nuestro verdadero rey. Has limpiado la tierra de víboras, ¿cómo le llaman? Y has hecho desaparecer a los lobos. Venimos a darte las gracias. Eso está mal. Ellos tienen la soberanía, la delegaron, pero ellos no tienen que dar las gracias a nadie. Pero en fin, venimos a darte las gracias. La corona y el cetro te pertenecen en majestad y gloria. Entonces el rey dijo: no, yo no, este es muy bueno, yo no. Ustedes mismos son el rey, delegan en mí, pero ustedes son los de la soberanía. Cuando me juzgaron débil y mal gobernante, es que eran débiles y desgobernados. Han oído que en los programas de radio, en los artículos, les digo a cada rato: todo lo bueno y todo lo malo que ocurre en México, en nuestra vida pública, es responsabilidad directa de todos nosotros. Porque he oído a algunos que se atreven a hablar en radio cuestiones políticas diciendo: nosotros no tenemos la culpa, son ellos los que hacen mal. Claro que tenemos la culpa, nosotros los pusimos supuestamente allí y nosotros podemos quitarlos, pero el pensar que nosotros no somos los culpables, sino el presidente, los gobernadores, los diputados, es pensar como niños, como adolescentes. Somos nosotros, dueños, como les digo, de la casa común, los que hemos contratado servidores públicos para que hagan las labores de la casa. Somos los responsables por comisión o por omisión, en este caso por omisión. Eran débiles y desgobernados por omisión, se dejaron gobernar mal. Ustedes son los responsables, yo no. Ustedes mismos son el rey. Cuando me juzgaron débil y mal gobernante, es que eran débiles y desgobernados. Ustedes, porque son los de la soberanía, me la prestaron, pero son ustedes. Y ahora la tierra está bien porque ello está en la voluntad de ustedes. Qué vergüenza para los mexicanos, estamos amolados porque somos débiles nosotros y nosotros somos los desgobernados.
Yo no soy más que un pensamiento en la mente de todos y no existo más que en las acciones de ustedes. Pregúntenle a los compas de Finlandia, de Noruega y de Dinamarca, y dirán, es cierto, aquí estamos bien, apenas sabemos que hay una reina, no me acuerdo cómo se llama, que anda en bicicleta, apenas sabemos que tenemos un gobierno. Dicen otros, qué sabiduría, el gobierno es como el estómago. Cuando estamos bien, ¿quién se acuerda de que tenemos estómago? Nadie. Ese es el gobierno, hace sus funciones, poco nos importa, poco nos damos cuenta de ello, pero están funcionando el cuerpo político, el cuerpo social a cabalidad. Pero nomás empieza a haber problemas y yo creo que estoy mal, y ahí Dios. Entonces, esto, cuando yo, la tierra está bien porque eso está en la voluntad de ustedes. Yo no soy más que un pensamiento en la mente de todos y no existo más que en las acciones de todos ustedes. El menor de edad dice, tengo que ser gobernado porque yo solo no puedo. Es la tesis, estoy siendo reduccionista, es la tesis de Hobbes. Es que no podemos. Nosotros siempre estamos tratando de pelear, y al pelear somos el hombre es lobo del hombre. Para que no haya guerras, para que no haya pleitos, para que no haya contiendas, tiene que haber una autoridad que les meta miedo y los frene. Menores de edad, dijo Hobbes, y dice Locke, no, si ellos pueden solitos, todos. Yo no soy más que un pensamiento en la mente de todos y no existo, el gobierno no existe sino en la acción de todos nosotros. Estoy hablando de lo utópico. Había ejército activo, marina armada activa y policía activa. Si nosotros nos gobernáramos cada quien de manera efectiva, ¿para qué policías? ¿Para qué ejército? Nosotros somos los débiles que caemos en cualquier tentación de pleito o de robo o de violación, y en las acciones de ustedes, en las acciones de nosotros existe el gobierno. Entonces robaste, violaste, entonces entra el gobierno y nosotros somos la raíz y el gobierno es el efecto. Nosotros somos la causa, el gobierno es el efecto. Estoy hablando con la limpieza que dice la teoría política y en este caso la fábula. Esto es utópico porque estos reyes son unos bribones. Ahora, ¿por qué lo son? Los mandamos traer de Marte, de Júpiter, bueno, siquiera de Europa o de África, salieron de esta sociedad. Y alguna vez les decía yo, una sociedad tan echada a perder como la nuestra, quiere puros estadistas allá arriba y pura gente limpísima que no robe, gente tan limpia que no se enriquezca en el ejercicio del poder. Si vienen de aquí, salen de aquí, en donde el que tiene más saliva traga más pilones. Entonces, yo no soy más que un pensamiento en la mente de todos y no existo sino en las acciones de ustedes. No hay tal persona como gobernador. Quien no puede interpretar estos símbolos dice, está loco, está loco. Fíjense, no hay tal persona como un gobernador. No, nosotros activamos la fuerza de un gobernador. Si lo mantenemos pasivo, no va a ir a agredirnos, no va a tomarnos como violadores. Si nosotros, ya entienden la comparación. Los gobernados existen para gobernarse a sí mismos, al grado de que, gobernándose a sí mismos, ponen allá arriba como árbitro de todos
un gobernante. Esa es una acción de la gente, de los ciudadanos. Vamos a darnos un árbitro para que sancione nuestras acciones. Si nosotros no tenemos nada en que intervenga el árbitro, vamos a suponer, en el clásico pasecito a la red, están jugando tan bien y tan limpiamente que el árbitro está correteando nomás para desquitar el sueldo. Nosotros somos los árbitros de nosotros mismos. Él es un símbolo, pero no existe. Anda correteando con el pito en la boca, pues no existe. Pero en cuanto empieza a haber broncas, allí surge la autoridad del árbitro, que le muestra la tarjeta amarilla, la roja, la de todos colores, que se da de la preferencia distinta, pero sí es otra cuestión del arco iris. Y el rey volvió a la torre con su corona y cetro, y los ancianos y los jóvenes, parece que allí la autoridad de los ancianos, que representan de algún modo la autoridad moral, sin fuerza ninguna. Como les digo, un anciano en un pueblo en la provincia, está el viejito y van los jóvenes, que es puro vigor. ¿Qué hacemos? Ocurrió un robo, ¿qué hacemos? Este quiere vender la tierra, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. El viejito dice, hagan esto, hagan aquello, y los jóvenes obedecen. ¿Por qué? Porque el viejo tiene autoridad moral, no fuerzas, pero autoridad moral. Los jóvenes no tienen esa autoridad moral, pero tienen la fuerza para interpretar los conceptos del viejo. Entonces aquí está el joven y el viejo como el factor representativo de toda la comunidad. El rey volvió a la torre con su corona y cetro, y los ancianos y los jóvenes tornaron contentos a sus caminos. Y cada uno de ellos pensó de sí mismo como si fuera rey, con la corona en una mano y el cetro en la otra. Y cada uno de ellos era el rey de sí mismo, de modo tal que él hiciera manejar, él hiciera actuar de manera violenta, de manera natural, armónica, al rey. El rey era cada uno de ellos. Si yo no violo ninguna ley, el rey y su monopolio de la fuerza legítima no tiene ninguna operatividad conmigo, no hay para nada. El famoso, el que nada debe, nada teme. Yo soy el rey ¿qué es si yo no activo la violencia? No hay rey. Eso fue en la fábula, pero hay la realidad. Miren, esta historia de las más autorizadas habla de algo que lo que es la actualidad, lo que es el día de hoy. En verdad no admira tanto que los hombres espérenme, déjenme ver dónde empieza. Aquí está. El advenimiento de México a la vida independiente. Lo que van a escuchar tiene 186 años de vida. Y Zavala, uno de los actores y cronistas de la época, cuenta lo que van a escuchar. Fue en 1827. Subió al poder el primer presidente Guadalupe Victoria. Iba a terminar su gestión, la terminó en el 28, pero en 1827 se desataron las pasiones políticas entre georginos y escoceses.
entre los escoceses del Partido Conservador, que era de clero, militares, nobles y españoles, terratenientes, y el yorquino, que era de clases medias. Aquí no cabe el indio, no cabe el mestizo, pero feroz la pugna. Entonces, oigan lo que dice Zavala, Lorenzo de Zavala, que fue el vicegobernador de Texas cuando ya Texas no era nuestro. Dice: la clase de ciudadanos proletarios, hace 186 años, la clase de ciudadanos proletarios no tiene siquiera la capacidad necesaria para discernir entre las personas que deben nombrarse, y mucho menos conoce los grandes objetos a que son destinados los que eligen. No sabe. Vota por Peña como pudo votar por López Obrador, votó por López Obrador como pudo votar por Josefina. Le están diciendo demagógicamente: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Saben, la gente sabe que no les va a cumplir. Pero entonces, la clase de ciudadanos proletarios no tiene siquiera la capacidad necesaria para discernir entre las personas que deben nombrarse, y mucho menos conoce los grandes objetos a que son destinados los ciudadanos que eligen. De allí resulta, oigan esto, que no teniendo ningún interés social, por decirlo así, en que salga este o el otro, se ocupa en buscar otro género de interés más palpable, más físico, más inmediato. En Mérida de Yucatán distribuyen tazas de chocolate y daban almuerzos a los indios. En México repartían pulque y en otros puntos aguardientes. El interés palpable, físico e inmediato a que alude el autor, aquí ya terminó Zavala, a que alude el autor, interés que se mide con una taza de chocolate o con un jarro de pulque, mide también el fondo insondable de miseria en que se debatían en aquella época las masas campesinas e indígenas de nuestra patria. Y allí continúa, y esto lo vamos a ver después, que los periódicos de los yorquinos, vamos a decir de los liberales contra los conservadores, eran feroces para exhibir ante las clases medias, o sea, los criollos, todos los defectos y todos los vicios de los dos contendientes, que eran Manuel Gómez Pedraza, general, y Vicente Guerrero, igual. Gana Gómez Pedraza, aventando mucho lodo uno contra otro. Gana Gómez Pedraza, y dice Guerrero: pues ni modo, perdimos, dice López de Santana: espérate tantito, espérate. Y se viene López de Santana y hace ganar a Guerrero. De ahí en adelante, estudiar la historia de México en relación a lo de fronteras adentro y en relación a lo internacional, hace que uno se asombre de tener todavía un país, de tener todavía México, aunque sea mutilado, patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio, dice en La suave patria López Velarde, que tengamos todavía patria, porque hay hijos. En este mismo año llegó Ponce. Todo esto lo vamos a estudiar después. Quise ser más somero en mi plática para que ustedes preguntaran. Y les voy a decir sobre qué. La historia de México hasta los liberales, el nacimiento de los partidos políticos, la historia de la Casa del Obrero Mundial y la democracia con esta clase de vínculos entre
Estado o entre el poder y los ciudadanos, porque son los asuntos que hemos tratado en este taller y durante este tiempo. Otros detalles, podemos platicarlos, pero no me dan la idea, no son un termómetro para ver si estamos entendiendo. No quiero tratar a ustedes como, les repito, como si fueran niños de escuela, pero que aprovechen las pláticas. Mira, aquí me he cansado de alabar a Gonzalo de Guerrero. Hoy se trató de hablar, ¿quién es Gonzalo Guerrero? ¿Existió o no existió? Y allí los compañeros a los que se les consultó, yo no, pues, alguien los consultó, nadie sabía quién era. ¿De qué sirvió todas las pláticas sobre Gonzalo Guerrero? Entonces, no quiero que vayamos a fracasar en nuestro tiempo de vida, en nuestra reunión, aquí, sentados en sillas incómodas, tomando un café que los garbanzos son de tercera y con unas galletas rancias que ven así, y nada más porque no hubo. Ya llegaron. ¿Te parece? Bueno, entonces, ya llegaron eso para el rato. Entonces, ojalá que podamos entender esto, porque miren, somos ciudadanos, el poder lo tenemos aquí. Lo que hemos hablado aquí tiene una actualidad absoluta. Dirán, pero ¿para qué saber esto? Estamos inscritos dentro de una sociedad, estamos sujetos a un poder que nos dice Peña Nieto, y que fracasó López Obrador habiendo ganado, y que Monex, ¿qué nos puede decir si no vamos a la historia, al contexto, a poner la estatura del poder? Miren, el corto plazo es algo como lo que voy a decir. Nos acercamos, o más bien, alguien nos sitúa a 20 centímetros de la torre latinoamericana y nos dice, a ver, abre los ojos, mide el tamaño de la torre, no la conocemos, no la hemos visto nunca antes, y estamos a 20 centímetros de la torre latinoamericana. Describimos lo que alcanza a ver el radio de acción de nuestra mirada, y para nosotros eso es la torre latinoamericana, la Gordillo, Peña Nieto, el asteroide, la renuncia, algo totalmente efímero si no lo tenemos en su raíz, en su historia, en su contexto, para saber que los partidos políticos, que los obreros, que los ciudadanos, que México desde su historia, desde que fue la independencia hasta, en este caso, hasta 1824, cuando se iniciaron el proceso electoral que llevó a Guerrero de manera chueca al poder, porque hubo un tipo nefasto y que hizo mucho bien también, López de Santana, dijo, Gómez Pedraza no vale. Ese es el plan de Casamata tumbó a Iturbide. El plan de la acordada tumbó a Guerrero, perdón, a Gómez Pedraza antes de que siquiera tomara el poder. Todo esto, si lo entendemos, si lo asimilamos, si lo procesamos y lo asimilamos en la mente, cuando oigamos que Peña, bueno, la secuencia es esta, vino esto, vino aquello, que hoy se están entregando cilindros para beber agua o camisetas para beber agua y cilindros para ponerse algo por el estilo. Esto ya existía en 1827 con chocolate, pulque y aguardiente. Y dos, el correo de, no me acuerdo cómo se llama, y el sol era el más reaccionario hace 186 años. El sol era el más reaccionario. Hoy
el sol comparte la reacción con la crónica, es lo mismo. Y se echaron lodo, es lo mismo. Lo único que cambia, porque no estoy seguro, pero creo que hace 186 años no había Mones ni había Suburbia, pero había tienda de raya, que era más o menos lo mismo, era otra cosa. Entonces, ahí tienen, ya si lo entendemos, vemos que ya nos retiramos un poco de la latinoamericana, ya vemos hasta el primero, el segundo piso, y nos vamos retirando hasta decir, pues ya puedo entender lo que hay en la cumbre, porque ya entendí lo que hay a nivel del piso, y esto nos sirve mucho. Entonces a lo mejor hay un trocillo oscuro en lo que hemos platicado en lo que va de nuestro taller y lo podemos aclarar, no tienen alguna... La policía comunitaria que están, bueno, las policías que están apareciendo desde el ¿serán una forma de revocación de mandato? Caso que tuviera ya. Sí, bueno, esto en estricto sentido es algo ilegal. No digo ilegítimo, es algo ilegal. No, el Estado tiene un derecho y una obligación de cubrir todo el territorio con una sola ley, la de la Constitución. Usos y costumbres y demás no deberían ser, estoy hablando en lo legal, no en lo legítimo, en lo legal no. Eso significa una debilidad enorme del Estado. Cuando en Estados Unidos se dijo que el Estado mexicano es débil, que el Estado mexicano está enfermo, dijeron por síntomas como esas policías comunitarias y esas elecciones de autoridades basadas en usos y costumbres no debe ser. Hablando legalmente, porque nuestro Estado es de derecho y el Estado de derecho cubre todo el perfil, todo el perfil de la patria, el territorio patrio y de allí para adentro. El Estado de Derecho no puede ser dividido, no puede ser fragmentado. El Estado de Derecho llega de Sonora a Yucatán, el Estado de Derecho no se pierde y sí se está perdiendo en los Altos de Chiapas y en estas policías comunitarias, sí se está perdiendo. Ahora Gobernación está dialogando con ellos, que entregan algunos de sus presos. Todo esto es terrible, no para los que están haciendo justicia, no, terrible para el Estado, está exhibiéndose de débil. Haga de cuenta que el Estado es un marido y la patria es una mujer, la esposa. No, entre el marido y la esposa no puede haber usos y costumbres, anda por ahí rondando bueno, vamos, José, todos los galanes de eso. No, es integridad fragmentada, por lo mismo ilegal, que ilícita, pues allí ellos están diciendo Fuente Ovejuna, pero están equivocados los que se hacen justicia por propia mano. No es justicia, es venganza. Y Fuente Ovejuna de López, léanla, se va contra la autoridad, el comendador, que no solo no hace justicia, sino que viola, trata de violar y demás en la población de Fuente Ovejuna, que así se llama. Allí se van contra la autoridad, no unos contra otros, acá en Tlalpan, porque se robaron una virgencita de yeso, mataron a 3. Eso, los linchamientos y las policías comunitarias son ilegales, no ilegítimas, que ahí ya hay que platicar otra cosa. Bueno, vámonos ya está.
vamos, porque estoy comandando aquí cerca 15 pelados, son policías de vías comunitarias. Vamos a ir a ver qué podemos huesear en la Merced. Tenemos ahí unas niñas, delegaron en mí, yo les compro sus cositas con el dinero que ellas me dan. Bueno, pues no hay más. ¿Hay país que en sus constituciones se incluyan los tres? Se dice que hay algunos países que, si no de derechos y de hechos, pero no los conozco. Les dije muy al principio que como prácticamente no hay conocimiento de ellos, pero de haber, no estoy seguro que sea en países como Dinamarca, que es el número 3, Finlandia el 2 y Noruega el primero, que tengan estas figuras, porque no creo que las necesiten, o simplemente es lo que se llama un hecho consuetudinario que no trascienda, que estén dialogando de tal manera que no haya una ruptura en el flujo de la historia de ese país y digan, ahora hubo un plebiscito, ahora hubo un referéndum. Supongo que en la misma dinámica de ese país se da eso, y entonces prácticamente para los demás países pasaría inadvertido, porque esos países no son corruptos, esos países se manejan de una manera totalmente al pie de la Constitución, o no lo necesitan, o es tan natural que lo ejerzan, quién sabe. Maestro, una pregunta, ¿cómo se tomaría lo de Chile con Pinochet? No lo oigo. Lo de Pinochet con Chile, perdón, ¿es un referéndum, fue plebiscito para cuando él renuncia, lo quitan? En Chile, cuando lo... Sí, fue una consulta popular, pero no fue una revocación de mandato en toda forma, porque no era el presidente de ese momento. Pero de hecho, sí fue revocación de mandato, no plebiscito, no referéndum, sino mandato revocatorio, quítenlo, y lo quitaron, pero no era un presidente. Hoy analizamos el presidente, hay que analizar a un gobernador en donde no se necesita el 100% del padrón electoral, del cuerpo electoral. Eso es más fragmentado, es menos total que para tumbar un presidente. Pero lo que hizo en Chile, lo que hicieron con Pinochet, de alguna manera lo inscribimos en el mandato revocatorio, la revocación de mandato. Gracias. Bueno, gracias.